Bienvenidos. Qué bueno que podemos estar juntos. Qué bueno que podemos tener una nueva oportunidad de aprender de la palabra de Dios. Qué bueno que podemos tener un encuentro más. Qué bueno que nos podemos conectar y crecer, ¿no? El mensaje de hoy se llama Manera de enfrentar leones. Y quiero desafiarte con este mensaje a que sigas transformando tu vida, que puedas seguir transformando tu interior, transformando todo lo que sos, y que eso luego se pueda traducir en un modelo de vida, en un cambio de vida, en hábitos de reino, en proceder con los hábitos y las costumbres del reino de los cielos. Así que te invito a que podamos compartir este mensaje y te quiero desafiar en el día de hoy. Maneras de enfrentar leones. Y vamos a arrancar de la siguiente manera. Fuimos creados para hacer cosas más allá de lo natural, más allá de lo que creemos obvio o más allá de lo que estaríamos dispuestos a hacer nosotros, a hacer con nuestras propias fuerzas. Y Dios es el que nos anima a correr riesgos y nos muestra que esas deben ser las características que nos deben definir como cristianos. Por ejemplo, amar al enemigo. Amar al enemigo es tomar riesgos. Bendecir a los que nos maldicen, que es hacer algo que nunca hubiésemos pensado hacer si la palabra del Señor no nos hubiese desafiado. Orar por nuestras autoridades y por quienes nos gobiernan, no importa quién sea. Pero debemos orar por nuestros gobernantes. Y eso no es lo que nuestro corazón quizá nos dicte. Jesús también dijo, si te quitan la camisa en un juicio, déjales también el saco. Si te obligan a llevar la carga por 1 kilómetro, llévala 2 kilómetros. Haz el bien al que te aborrece. Ora por el que te ofende e insulta. Increíble. El Señor nos interpela a correr riesgos, nos invita a correr riesgos, a ir más allá de lo que nuestro entendimiento quizá haría o entiende. Romanos capítulo 12, verso 20 al 21 dice, así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Cosas antinaturales para nosotros, anticulturales. Si tu enemigo tuviere sed, dale de beber, porque de esta manera ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. ¿Y qué significa ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza? Sencillamente
que con tus acciones, con tus desafíos, más allá de lo que vos estarías dispuesto a hacer, sino haciendo lo que el Señor te desafía para correr riesgos, vas a confrontarlo con el Evangelio. Cuando vos tomás esas actitudes, confrontás a tu enemigo, a la persona, con el Evangelio de Dios y con la condición humana. Se va a poner rojo de vergüenza, lo vas a avergonzar al estar confrontado con el Evangelio. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, porque de eso se trata el correr riesgos, el ir más allá de lo natural o de lo que nosotros estaríamos dispuestos a hacer. De hecho, invitar a las personas a seguir a Dios es invitarlas a correr riesgos, a vivir una aventura fuera de la mediocridad, a elevar las esperanzas y las expectativas de esta vida hacia un enfoque de salvación eterna. Se trata de amar a Jesucristo y coronarlo como Rey y Señor de nuestras vidas. ¿Cómo? Demostrando con nuestras acciones, con las demostraciones concretas, haciendo un ejercicio cotidiano, yendo más allá de lo ordinario. Se trata de un ejercicio de amor hacia Dios con nuestros actos, que nos lleva a ese extra que caracteriza a las personas extraordinarias. Ponerse en las manos de Dios y creer por medio de la fe en Él es aferrarnos a sus planes y sus propósitos, es aferrarnos a sus directivas y a sus fuerzas, etc. Porque los planes de Dios siempre van a ser más altos que los nuestros. Y leamos el siguiente versículo de la Biblia. Dice Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esos son los planes, mucho más altos a los que tenemos que aferrarnos. Y para continuar, vamos a ver el fragmento de una película que me pareció interesante para que podamos ilustrar el mensaje de hoy. Así que te invito a que lo podamos ver. Solo lo sé. Sí. Lo harás bien. Tranquila. ¿Qué te parece si vamos a buscar nieve en polvo? Y podremos practicar un poco para, bueno... ¿Rodeo? No, Pete, para el... Oh, Ok. ¡Wow! ¡Wow! Es una avalancha controlada. Pete, ¿eso es normal? Sí, está bien. Oh là là, ça vient vers nous. Pete, Alles okay. Todo está bien. Ya puedes salir. Todo está bien. Se siente bien. ¡Wow! ¿Eh? Eso fue un poco, ¿no? Uy, ¡qué locura! sí.
les parece divertido. ¿Todos están bien? Ah, hola. Limpiaremos esto. ¿Qué se les ofrece? Yo quiero la sopa. Sí. Y luego pastelitos. ¿Cierto? Sí, claro. Pero sopa, por ahora. Sí. Gracias. Esta persona representa, y podemos ver de manera clara, una reacción, ¿no?, que tuvo en un momento crítico. Pero mi invitación justamente es tomar la reacción y la decisión contraria. Pero este acto natural de esta persona también muestra a una persona que no está dispuesta a dar ese extra, a tomar riesgos, a tomar decisiones importantes, incluso cubriendo a su familia. Él corrió por su vida y dejó a la familia ahí y se quiso salvar él mismo. Entonces, la pregunta es, ¿qué actitud vamos a tomar nosotros? ¿De qué lado de la línea nos vamos a parar? ¿De qué lado de la línea nos vamos a posicionar? ¿Del lado de los valientes, de la valentía, de los que actúan de manera correcta ante el Dios en el momento justo? ¿O del lado de una persona que no asume riesgos? Una persona que es totalmente lo contrario, miedosa, perezosa, que no asume riesgos, sino que se deja dominar por las derrotas, ¿no? ¿De qué lado nos vamos a posicionar, ¿no? Con este video justamente quiero que vayamos meditando en cómo enfrentamos nuestros miedos, cómo enfrentamos los peligros y los inviernos de nuestras vidas que nos toca atravesar. ¿Qué clase de valentía nos define? Si es a través de tomar los riesgos del camino angosto del reino de los cielos, o si es la pereza, la derrota, si es dejarnos dominar por lo malo, por el miedo, por los inviernos que nos toca atravesar. ¿De qué lado nos vamos a posicionar? Y en este mensaje se llama justamente manera de enfrentar leones, porque vamos a ver 5 casos bíblicos donde los leones justamente son coprotagonistas de estas historias, ¿no? Vamos a ver justamente que esto de enfrentar leones va más allá, ¿no?, de toda lógica humana. Justamente de lo que venimos hablando es tomar riesgos de una manera extraordinaria. Es dejar de lado el sentido común para aferrarnos al sentido celestial. Es dejar de lado nuestras fuerzas, nuestro entendimiento, para poner en primer lugar las fuerzas de Dios. Poner en primer lugar sus altos caminos, sus propósitos. En definitiva, es morir a nosotros mismos y a nuestras rebeliones personales, para dejar a Dios obrar con toda su magnificencia y poder. Debemos decidir tomar riesgos hacia una aventura eterna. Debemos decidir tomar riesgos. Yo decido tomar riesgos hacia esa eternidad. Esto no significa, ¿no?, que tengamos que ir a buscar leones verdaderos de 250 kilogramos para enfrentarlo. De hecho, en nuestras ciudades modernas es imposible cruzarnos con un león. Pero sí debemos tener la capacidad de enfrentar los leones que están representados en los desafíos que se nos paran por delante. Debemos aprender a tomar riesgos como representantes del reino de Dios. Somos representantes de un nuevo estilo de vida, somos representantes del Evangelio, y ese es el camino hacia lo extraordinario. Vamos a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo se trata de un varón llamado Benaía, y para esto vamos a abrir
el libro de Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 20, los invito a que leamos, dice lo siguiente. Después, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado en proezas de Capsel era la ciudad, este mató a 2 leones de Moab. Y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Este varón era esforzado e hizo algo anticultural, en contra de lo cual cualquiera dentro de su cultura hubiera hecho. Antisistema, fue en contra del sentido común. En lugar de acostarse en la cama, en un día de nieve, y calentarse en el fuego o en la estufa, o de quedarse en su casa, en vez de quejarse, salió a buscar en un día complicado a un león, fue quizás hasta su propia madriguera y lo mató. En vez de quejarse, diciendo, hoy no voy a trabajar porque el clima está muy frío, en vez de decir, no, hoy no salgo a la escuela, no voy a estudiar, hace mucho frío, decidió algo que nadie hubiera hecho, todo lo contrario a lo que cualquiera hubiera hecho un día de nieve. Un tremendo acto de valor en contra de toda intuición humana. Podemos decir un acto de fe, una decisión entre huir o enfrentar un miedo de 250 kilogramos. El miedo más grande que quizá una persona haya tenido que enfrentar. ¿De qué lado de la línea te parás? ¿De los valientes o de los cobardes? Un miedo no tiene que manejar tus decisiones. Los miedos existen y siempre, en algunos momentos de nuestras vidas vienen, pero ellos no nos tienen que dominar, no tienen que adueñarse de nuestras vidas, porque el único que debe dominar nuestras vidas y dirigir nuestras decisiones es Dios. Dejarnos dominar por el miedo es negar la gloria de Dios. Dejarnos dominar por el miedo es morir en la pereza de los perdedores que se acuestan esperando simplemente sin luchar. En el peor de los inviernos esperan sin luchar. Y el miedo no maneja mis decisiones. Yo manejo mis decisiones. Vos tenés que manejar tus decisiones de la mano de Dios y apoyado en sus propósitos. Esta persona, quien mató al león, terminó siendo el general del reino, del ejército del reino. Llegó hasta ese lugar, ¿no? Y esto es porque justamente se apoyó en los propósitos de Dios y no hubo nada que determine, nada que condicione sus decisiones. Su entorno y sus miedos, sus inviernos, no condicionaron sus decisiones. Y tomar las decisiones de la mano de Dios los llevó a propósitos increíbles de la mano de Dios. Por eso, nosotros tampoco tenemos que limitarnos, encarcelarnos o acorralarnos por nuestros miedos e inviernos, porque eso va a hacer que no podamos cumplir los propósitos grandes que tiene Dios para tu vida y para mi vida. Segundo ejemplo, otra persona que enfrentaba a leones era David. Y leamos, 1 Samuel 17, 34 al 35, dice que David respondió a Saúl, le dijo así, ¿no? David dijo, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Yo era pastor de las ovejas de mi padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Esta persona también tenía las características de salir en busca de los leones.
de ir detrás de los leones, enfrentarlos y matarlos. Tenía una actitud valerosa, la de cruzar la línea que divide a los valientes de todos los demás. David no permitía que se interpongan leones en el medio de su labor, en medio de su trabajo, no permitía que se interpongan los miedos y los leones y los inviernos de su vida en sus responsabilidades, en su destino. El verso 37, un poquito más adelante, podés ver en 1 Samuel 17:37, que dice: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de las próximas situaciones. Está diciendo, reconociendo, ¿no?, que Dios es el que lo libró un montón de veces de las garras del león y lo va a seguir librando. De hecho, es interesante, ¿no?, decir o ver que David diga: yo agarro de la quijada del león, lo agarro de la quijada. Es un acto realmente de valor, antinatural. Pero a pesar de que el miedo y la adrenalina venía en estos momentos realmente épicos, él no permitía que el miedo lo domine, no permitía que el miedo y las circunstancias se interpongan entre él y los propósitos de Dios. Porque él comparaba sus miedos y sus circunstancias con el tamaño de Dios. Y Dios es incomparable, no se puede comparar en tamaño con nada. Por eso nosotros debemos comparar nuestros miedos, nuestros leones, nuestros peores inviernos con Dios, no con nosotros mismos, porque salimos perdiendo. Pero con Dios, el incomparable, al compararlos, vemos que no pueden sostenerse los miedos ante el Señor. Entonces nosotros tenemos que hacer ¿qué? Tomar ese desafío, ese comportamiento antinatural, esa valentía que se destaca a los que viven el Evangelio en contra de lo que se venga. Por eso no debemos dejar que los miedos se interpongan en nuestros caminos paralizándonos. David no iba a permitir que un león compita con la gloria de Dios. David no iba a permitir que un león compita en su vida por la gloria de Dios. David, de hecho, podría haberse quedado de brazos cruzados, cuidando las 99 ovejas que le quedaron, y dejar a una, la que se llevó el león sola, no rescatarla. Me quedo con las 99, no salgo a buscar la que se llevó el león. Pero no. Él fue a rescatar, él salía y agarraba sus miedos de la quijada y le decía: el miedo está, pero no me voy a dejar dominar por el miedo. El miedo viene en muchas etapas de mi vida, pero yo agarro al miedo de la quijada y lo mido con el tamaño incomparable de Dios. Y no dejo que domine mis decisiones, que las circunstancias y el miedo no dominen mis decisiones y mi capacidad de decidir por Dios y en tomar acciones concretas como representante de su evangelio, ¿no? Y la matemática humana dice siempre, ¿no?, que debes conservar, esconder la cabeza, meter la cabeza debajo de la tierra, perder lo menos posible. Pero eso no es cristianismo. Eso no es el evangelio de Dios, el que Jesús enseñó. Por eso David salió
a enfrentar la situación. De hecho, muchas veces vemos al cristianismo como un mundo de prohibiciones, cuando en realidad se trata de tomar iniciativa con el parámetro del amor de Dios y salir. Romanos 12:21 leíamos recién, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal, porque el cristianismo no se trata de estar concentrados en no equivocarme, sino que se trata de salir a vencer, haciendo lo que corresponde hacer. Se trata de hacer lo que fuimos llamados a hacer. Se trata de salir a hacer el bien y vencer al mal, yo actuando y haciendo el bien. Vencer el bien, vencer con el bien al mal. Vencer al mal con el bien. Porque al odio no se lo vence no odiando, sino amando. Porque el Evangelio es confrontar al mundo con las verdades puestas en marcha en mi vida. Es confrontar al mundo, repito, con las verdades puestas en marcha en mi vida y a través de cómo yo me conduzco mientras vivo, cómo me conduzco en la vida, con mi familia, el trato hacia los demás y todo lo que mi vida refleja de la transformación que ha ocurrido adentro de mi vida por medio de la gracia de Dios. El cristianismo no es vivir en retirada ante el avance del mal, sino es avanzar haciendo el bien contra ese mal, hasta destruirlo. Tercer ejemplo, este es el ejemplo de una persona llamada Daniel, a quien lo arrojaron adentro de un pozo lleno de leones. Y leemos en el libro de Daniel el siguiente versículo. Daniel, el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 22, dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño, porque ante Dios, ante él, fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, hablándole al rey, aún delante de ti, yo no he hecho nada malo. Aquí vemos el ejemplo, el tercer ejemplo de Daniel, una persona, vemos que él entiende que Dios es más grande que cualquier miedo, porque la lógica celestial funciona de esa manera. Un león de 200 kilos a mí me va a destruir. Yo no tengo chance. Yo no dispongo de los recursos para enfrentarlo. La única forma de enfrentarlo es dejando que Dios lo haga. Esa es la única manera. Y esa justamente es la forma de dar gloria a Dios. No escapando de mis miedos, sino enfrentándolos, sabiendo que no puedo, pero que Dios va a hacer la obra. Por eso quedarme a dormir en un día de nieve, cuando fui llamado a enfrentar mis miedos, en el peor de mis inviernos, es robarle la gloria a Dios. Quedarme a dormir un día de nieve, en vez de enfrentar mis miedos, es robarle la gloria a Dios. La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie y nosotros debemos entender que la gloria se la debe llevar solamente Dios. Por eso podemos salir a enfrentar esos miedos. Podemos permanecer firmes y enfrentarlos, que son muy fuertes, que salen a nuestro encuentro, pero contra los cuales estamos dispuestos a combatirlos de la mano de el incomparable. ¿Estamos en las manos de Dios? ¿Estamos cumpliendo sus propósitos? Entonces, si lo estamos haciendo, somos inocentes ante Dios contra cualquier peligro, contra cualquier león. Y Dios se encargará, cuando estemos, incluso en la misma fosa de los leones, Dios se encargará y nos librará de todo mal y nosotros vamos dando pasos de la mano de Dios, incluso siendo líderes y liderando en el lugar más terrible, liderando en el foso de los leones, liderando en lugares peligrosos.
Cuarto ejemplo, otro ejemplo también interesante es de una persona llamada Sansón. Y leemos en Jueces, en el libro de Jueces, capítulo 14, versículos 5 y 6, dice que Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Bien, creo que todo lo que vamos viendo es totalmente contrario al ejemplo que vimos en el video, ¿no? ¿Dónde nos posicionamos nosotros? En este cuarto ejemplo, este valiente, cuando vino un león hacia él, dejó que el Espíritu de Dios trabaje en su vida para vencer a este animal, a este león. Y lo venció porque el Espíritu de Dios actuó en su vida. Esto nos lleva a un gran punto. ¿Estamos dejando que Dios actúe en nosotros? ¿Estamos dejando a su Espíritu Santo obrar dentro nuestro? ¿Lo estás dejando obrar dentro tuyo? Con su Espíritu Santo tenés la fuerza, tenés la valentía para pararte contra los miedos, contra la pereza, contra los leones, contra los inviernos de tu vida. Los que reciben a Jesucristo como Salvador de sus vidas, automáticamente reciben a su Espíritu Santo. Si ya lo has recibido, su Espíritu está en tu vida con poder. Y si todavía no lo has recibido, no has recibido a Jesús como Señor de tu vida, al final vamos a orar por tu vida. Es necesario dejar que Dios actúe en tu vida. Cuando veas problemas disfrazados de leones, es el momento de que puedas ver las oportunidades, que puedas tomar la decisión de avanzar hacia el destino que Dios tiene para tu vida y de no dejar que el problema te tire hacia abajo, porque tu destino tiene el tamaño de Dios, tiene el tamaño de sus propósitos. Tu destino no tiene el tamaño de nuestras cortas miradas o de nuestras pequeñas fuerzas, sino que tu destino tiene el tamaño de Dios, tiene el tamaño de sus propósitos. Y hacia ahí tenés que ir. Deja que el Señor actúe. Ejemplo 5. Este ejemplo es parecido al del video que vimos. ¿Dónde te posicionás? Y lo podemos leer en Proverbios, en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 13. Dice lo siguiente: dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Y Proverbios 26, versículo 13 y 14, leemos: dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en la calle. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve a su cama. Si estás buscando una excusa, siempre la vas a encontrar. Esta semana leía, ¿no?, esta frase. Si estás buscando una excusa, siempre la encontrarás. Y si estás buscando una oportunidad, siempre la hallarás. Este perezoso, el del Proverbios, es alguien que no quiere asumir responsabilidades, no quiere correr riesgos, no quiere avanzar. Esta clase de persona siempre ve leones en todos lados. Inventa leones. Sus miedos están. Y lo peor de todo es que no los enfrenta. Se esconde bajo la sábana, no quiere salir a buscar trabajo,
cuando hay nieve no quiere ir a la escuela a estudiar, es una persona perezosa. Y no es que haya un león de 250 kilos esperándolo en todos lados, sino que el perezoso mide sus miedos contra su propia vida. Y obviamente los miedos son más grandes que él. Mide sus miedos contra sí mismo y se ve derrotado. Porque un hombre, una persona, siempre va a estar en desigualdad de condiciones contra un león que pesa 1/4 de tonelada. Pero Dios mide más que cualquier enemigo, más que cualquiera de tus inviernos. Si es que en este momento estás pasando el peor de tus inviernos, Dios mide más que tu miedo. No lo compares con vos mismos, porque si lo comparás con vos mismo, vas a salir derrotado, pero lo tenés que comparar con el incomparable, con el que no tiene comparación por sus dimensiones. Entonces, como Dios mide más que cualquier enemigo, contra Dios cualquier león está en inferioridad de condiciones. Contra Dios todos los miedos van a ser derrotados. En esta guerra, si estás del lado de Dios, podemos decir que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Son más del lado de Dios la fuerza, el poder y lo que el Señor te ofrece que todos los que están con los miedos, con los inviernos de tu vida y con los leones. Por eso te digo, no tengas miedo. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Son más las fuerzas nuestras, la de Dios en nosotros, su tamaño, que cualquier miedo. Y Dios nos invita a correr riesgos en contra del sentido común, a favor del sentido celestial. Tenés que vivir tu momento épico, ahora, venciendo sobre cada miedo de la mano de Dios. Enfrentar leones va más allá de toda lógica humana, pero esta invitación es para caminar con otra lógica, con la lógica divina. Y Dios nos invita a tomar riesgos de una manera extraordinaria. Debemos dejar de lado nuestras fuerzas, nuestras lógicas, nuestro entendimiento para poner en primer lugar las fuerzas de Dios, sus altos caminos y sus propósitos. Poner en primer lugar todo lo que viene de Dios. Yo decido tomar riesgos hacia esa eternidad y quizás suena fuera de toda lógica, pero lo que Dios nos ofrece no tiene lógica con respecto a esta tierra, a nuestros pensamientos, sino tiene la lógica de Dios. Y de la mano del Señor, todo tu esfuerzo aferrado a Dios, a sus propósitos y a sus fuerzas, va a hacer que transformes tu vida. Y yo te animo que hoy transformes tu vida. Yo quiero inspirarte a transformar tu vida. Yo creo que Dios a mí me ha llamado a inspirar y transformar vidas de la mano de Él. Si no, no tiene sentido nada de lo que hagamos. Y hoy te invito a que entres en la lógica celestial para que puedas enfrentar de la mano de Dios al peor de tus inviernos, al más terrible de los leones, al más difícil y complicado de tus miedos. Así que te invito a que hagas una oración conmigo y que repitas esta oración. Si tenés a Jesús como Rey de tu vida, o si nunca lo has hecho, te animo a que puedas hacer esta oración. Amén.
Cerra tus ojos y decir al Señor: Padre, te ruego que reines en mi vida. Jesús, te pido que seas el Señor y el dueño de mi vida. Te pido que inundes y trabajes y transformes cada área de mi ser. Quiero que me gobiernes. Quiero que me reines. Réiname. Transfórmame una vez más. Transfórmame un día más. Transfórmame, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga una obra transformadora en mi vida en el día de hoy. Y que pueda ver de manera concreta cambios en mi vida. Y que pueda afectar mi entorno. Y que pueda cambiar mis hábitos no saludables por hábitos de reino, por acciones concretas, y que yo pueda bendecir a las personas a través de mi transformación personal. Me pongo en tus manos, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Y me despido con una frase que también leía esta semana, que dice que Dios no quiere solamente que estés a salvo, sino que además quiere que seas peligroso. Así que te animo que seas una persona que toma riesgos y que seas peligroso, peligrosa, que podamos ser peligrosos para aquellos leones de nuestras vidas. Amén. Que el Señor te bendiga.